Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, Dios los bendiga. Les saluda su consiervo, hermano Pablo, que con mi familia estamos sirviendo al Señor en el estado de Arkansas, pastoreando a la iglesia Cross Church en español. Y el texto que hoy nos toca meditar y escuchar la voz de Dios es en la carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 15 al 21, que dicen así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Acá el versículo 15 realmente es una pequeña conclusión de algo que el apóstol Pablo ya había comenzado hacía unos versículos atrás, o si querés unos capítulos atrás. En los capítulos 1 al 3 del libro de esa carta enfatizan quiénes somos en Cristo, ¿no? Hemos sido escogidos por el Padre, hemos sido comprados por el Hijo, hemos sido sellados por la obra del Espíritu Santo. Y en base a lo que nosotros somos, en base a esa nueva identidad que tenemos, que no viene del mundo, no viene de nuestras acciones, específicamente el capítulo 2, no viene a partir de nuestras obras, sino por medio de la fe y por regalo de parte del Padre. Entonces, el apóstol Pablo pasa a los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, diciendo, bueno, esta es la forma que tenemos entonces de vivir con base a la nueva identidad que tenemos. Nosotros no seguimos los mandamientos, no seguimos a Cristo para que seamos aceptados, sino porque fuimos aceptados ya en Él. Y ese es el punto del libro. Y ahora el apóstol Pablo, unos versículos antes, en el capítulo 5, nos recuerda quiénes somos. Y él nos vuelve a decir, hey, ustedes antes eran tinieblas, antes estaban en la oscuridad, que es una referencia a haber caminado sin la luz de Dios, ¿verdad? Y ahora nos dice, pero ahora ustedes realmente son hijos de luz. Ustedes han sido, sus corazones han sido resucitados juntamente con Cristo, y por eso, por el hecho de que ustedes ya no andan en tinieblas, ya tienen unos valores diferentes al resto de personas que no tienen a Cristo. Por eso, por lo que Dios ha hecho en sus corazones, porque Él los cambió, diría quizás en otra carta en Colosenses, porque Él los cambió de reino. Entonces, así es como actúan, así es como luchamos los hijos de ese reino, o en palabras del apóstol Pablo, específicamente en este gran párrafo, los hijos de luz. Y por eso comienza el versículo 15 diciendo, siendo que somos todo eso, siendo que nuestra identidad en Cristo es así, miren cómo es que caminan, miren cómo andan o cómo andéis, dice el texto. La idea de caminar desde el judaísmo temprano indica tu vida, tu forma de vivir. Así era la referencia a cómo andás en tu vida. Es un hebraísmo muy conocido en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dar la imagen de una caminata, ¿no? Cómo estás caminando significa realmente cómo está tu vida, en qué estás pensando, en qué estás invirtiendo, tus pensamientos, tu tiempo, etc. Entonces, ¿cómo es que nosotros, qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo podemos nosotros observar nuestra forma de caminar, o cómo nosotros podemos cuidar nuestra forma de andar o de vivir según la nueva identidad que tenemos? Y nos va a dar 3 sets de formas en las cuales uno cuida su forma de vivir o mira con diligencia cómo anda. El primer set está en el versículo 15 y 16, que dice, no
como el versículo 15, no como necios, sino como sabios. Cada uno de estos tres sets dice un no y luego nos da el contraste. No así, sino asá. Entonces el primer set dice no como necios, no como personas que literalmente necio significa no sabios, ¿no? No como gente que no es sabia, sino como gente sabia. Y nos explica específicamente a qué se refiere con sabiduría. Y la forma de vivir como sabio en respuesta a nuestra identidad en Cristo, dice el texto, aprovechando o comprando o haciendo lo mejor que podemos con el tiempo. Y la razón por la que tenemos que ser personas que saben aprovechar bien su tiempo es porque los días, dice el texto, son malos. La idea es que, obviamente sabemos que estamos en un mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, eso el apóstol Pablo ya lo dijo en el capítulo 2, y por eso nos dice... los gobernantes espirituales del mundo tal como está el mundo caído es Satanás, son los espíritus oscuros, demonios y otras autoridades espirituales de la oscuridad. Y por eso nos dice, la primera forma de responder a nuestra nueva identidad es tenemos que saber cómo utilizamos nuestro tiempo. El tiempo es una de las cosas que lamentablemente más rápido estamos dispuestos a regalar y es que menos valor le atribuimos. Y el problema es que el tiempo ni siquiera es nuestro. El tiempo es un préstamo, si lo podemos decir así, de parte del reino de los cielos que se nos da y que un día vamos a rendir cuentas por él. Y lamentablemente estamos ahora mismo en una época, y me incluyo en esa época, en donde el vivir como sabios, el mantenerse alerta, es muy difícil a propósito de este concepto, ¿no? de aprovechar bien el tiempo. Tenemos tantas formas de desaprovechar, hay tantas formas que estamos literalmente tirando a la basura nuestro tiempo. Desde una cantidad excesiva en las redes sociales, conversaciones que no amontonan a nada y actividades que simplemente no es que está mal descansar, no es que está mal desconectarse. Sin embargo, cuando uno empieza a sumar la cantidad de tiempo que uno usa en su vida, trabajando en su propio corazón, trabajando en el reino de Dios en la vida de uno y en su propia casa y en su propia familia y en las demás, y luego lo contrasta con el tiempo que uno a veces pierde, literalmente que tira a la basura, ahí es cuando quizás es un buen llamado de atención de parte de Dios, donde Dios nos dice, hey, recordá que sos un hijo de luz, recordá que estás en este mundo en un sentido de pasada. Aprovecha el tiempo que te presto, aprovechalo, no lo gastes, no lo tires porque no lo vas a poder recuperar. El segundo set dice, está en el versículo 17 que dice, por lo tanto no sean insensatos, sino entendidos en la voluntad del Señor. La voluntad del Señor en el Nuevo Testamento no es ese propósito misterioso que uno tiene que encontrar y que a menos que uno lo encuentre uno está despreciando su vida. La voluntad del Señor sencillamente es en el trabajo que uno tiene, en la casa que uno administra, en las personas que uno sirve. Hacerlo con amor, hacerlo de forma entendida y vivir la identidad de un hijo de Dios. Eso es la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Es mucho más sencillo de lo que uno a veces de la complicación que a veces uno trae al texto. Simplemente dice, la forma en que uno mira su camino es no seamos con falta de sensatez, sino simplemente pongamos en práctica la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Y el último set es el versículo 18 al 20, donde dice, no se embriaguen con vino, y ahí da el contraste, sino sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí nos dice, la idea de no embriagarse con vino, la idea de contrastarlos, porque cuando uno se embriaga con vino, obviamente pierde sus sentidos, pierde el tiempo, siguiendo con el tema que habíamos hablando, está actuando como un insensato y está actuando bajo los efectos de algo externo en uno mismo. Y ahora dice, si quiero que actúen bajo los efectos de algo externo, o más bien de alguien externo, quiero que sea ese el Espíritu Santo. ¿Y cómo uno sabe qué es la llenura del Espíritu Santo? Y acá nos lo explica claramente. La forma en la cual uno lleva a cabo vive esa llenura del Espíritu Santo es la forma que uno habla y es la forma, lo que uno va cantando en el corazón, ¿no? Dice, ¿cómo es uno lleno del Espíritu Santo? La forma en que uno habla unos con otros, con el amor, con el cariño, no estamos hablando de un vocabulario espiritual que uno tiene que adoptar como para ser lleno del Espíritu Santo, simplemente en el sentido bíblico de que la boca simplemente habla
y saca de aquello de lo que se llena el corazón. Si vos te llenas el corazón con adoración desde temprano en la mañana, la forma de hablar simplemente es que lo va a revelar, lo va a demostrar, lo va a manifestar. Y aún algo tan interesante, tan precioso en el texto, que dice cantando con alegría al Señor en sus corazones. Hay una música que uno se va cantando durante el día, específicamente de lo que bebe uno temprano al levantarse, y uno va continuando, como los animales que siguen rumiando, aquellos que comieron hace unas horas. Uno sigue cantando en su corazón aquello de lo que se llenó al principio. Entonces la llenura del Espíritu Santo se corresponde a la forma que uno tiene de hablar con otros, pero también a lo que más llena, lo que más perfuma el corazón. Y lo último, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, de actuar bajo los efectos de alguien externo a mí, que es el Espíritu de Jesús, es estar agradeciendo. El enemigo principal, letal del agradecimiento es de lo que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados, que es la queja. Cuando uno empieza a reemplazar agradecimiento por queja, ahí empieza a brillar no el espíritu de uno, sino el Espíritu de Cristo. Dios te bendiga, te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, mi querido hermano, mi querida hermana, y Él te dé paz.